Septiembre 11. ¿Qué hacer con la vida? Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él empezó a proclamar cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Marcos 5, del 18 al 20. Si consideramos que vale la pena enviar misioneros a lugares extraños, y si elogiamos a quienes toman la decisión de dejar su patria e ir al extranjero, entonces debemos enfrentar la pregunta: ¿qué estoy haciendo para contarles a otros acerca de Jesús? ¿Qué estoy haciendo en mi calle, mi lugar de trabajo y mis propias esferas de influencia? ¿Estoy proclamando con valentía la libertad y la vida prometidas por Cristo? Nuestro cristianismo puede volverse demasiado cómodo. Podemos pensar: soy un ser humano bastante decente. Me presento en la iglesia todos los domingos. Encuentro inspiración en la Biblia. Cuido a mi familia. Pero esa no es una descripción de la vida transformada a la que Cristo nos llamó cuando nos dijo que fuéramos e hiciéramos discípulos. Mateo 28, del 18 al 19. Ese estilo de vida no es lo que ha convertido a los incrédulos en todo el mundo a lo largo de la historia. Esa complacencia ve la fe simplemente como un complemento, una decisión que se toma en el camino, como alguien que decide inscribirse en un gimnasio solo porque sabe que es bueno para él. Antes de proclamar apasionadamente que Cristo es Señor y Salvador, como el hombre poseído en Marcos 5, debemos ser conscientes de lo indefensos que estamos, cautivos de nuestro pecado, vagando por la tierra de la muerte. Solo entonces podremos vivir plenamente de la libertad, la alegría y la vida a la que Jesucristo nos ha llamado. Si hemos comprendido lo que Cristo ha hecho por nosotros, entonces no necesitaremos que se nos diga que una liberación tan misericordiosa no debe guardarse para nosotros, sino compartirse, ya sea en los confines de la tierra o simplemente con quienes nos rodean cada día. No necesitas leer libros ni tomar una clase para compartir a Jesús. Simplemente puede contarles a los demás cómo Cristo te rescató. Jesús hizo que el hombre de Marcos 5 comenzara con su familia y amigos. Su plan para que el Evangelio se extendiera por esta región comenzó con una vida transformada. Es posible que no puedas responder todas las preguntas de tus amigos. Quizás no sepas todo acerca de la doctrina de la Trinidad. Pero si estás en Cristo, sabes que antes eras ciego, pero ahora ves. La iglesia no es un puerto para cruceros de placer, sino una estación de botes salvavidas. Es nuestro deber y privilegio hacer lo que Dios hizo, lo que hizo aquel hombre rescatado: salir al mar de la vida y poner en práctica las palabras del himno: rescata a los que perecen, cuida a los moribundos, arrebátalos con piedad del pecado y de la tumba, llora por el que falla, levanta al caído. Háblales de Jesús, el poderoso para salvar. ¿A quién te llama Jesús a predicarle hoy? Para profundizar, Lucas 8, del 26 al 39. Amén. Muy buenos días para todos. Los saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y que su paz abunde sobre nosotros. El título de este devocional: ¿qué hacer con la vida? Mis hermanos, cada mañana que el Señor me regala, les suplico en mi oración que coloque en mi corazón a las personas a las cuales yo deba hablarles. Y sobre todo que me dé el denuedo para hablar de lo que Él ha hecho por mí y cómo mi vida ha sido transformada por su poder. Al igual que hizo con el personaje que nos describen en Marcos capítulo 5. Aquí vemos la narración de un hombre endemoniado, un hombre que moraba en los sepulcros y que nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él.
y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Terrible condición, ¿verdad? Hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando al caminar por la calle nos encontramos a un personaje como este? ¿Lo evitamos? ¿Nos cambiamos de acera? ¿Nos asustamos? ¿Salimos corriendo? ¿Lo ignoramos? Pero aquí vemos en esta historia que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y yo me hago la pregunta, ¿quién realmente se arrodilló ante el Señor? ¿Quién reconoció que Él era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? ¿Y quién pidió por Dios que no lo atormentara? A la verdad, mis hermanos, es una muy buena reflexión que nosotros debemos hacernos en esta mañana. ¿Por qué? ¿Hay algunas cosas parecidas en nuestras vidas o solo es una coincidencia? Ahora entendamos por qué una gran mayoría de las personas que nosotros conocemos se molestan cuando uno les comparte el Evangelio. Pues sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y las personas en el fondo de sus almas reconocen esa verdad, pero están tan atrapados por el pecado que realmente son unos verdaderos esclavos y no quieren ser liberados. Por el contrario, contestan como legión: por Dios, no me atormentes. Luego nos dice la Escritura que los demonios que poseían al muchacho no se querían ir de esa región y le rogaron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos que estaban cerca del monte. Luego de que Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Este hecho ocasionó un gran revuelo, ya que los que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad y contaron lo sucedido. Entonces vinieron a ver a Jesús y encuentran al que estaba endemoniado, sentado, vestido y en su juicio cabal. Por ende tuvieron miedo y le rogaron a Jesús que se fuera de sus contornos. Entonces Jesús sube a la barca y el que estaba endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Mis amados hermanos,
Si tú crees que este Jesús ha tenido misericordia de ti y ha hecho grandes cosas contigo, entonces haz lo mismo que el Señor le pidió a este que estuvo endemoniado. Vayan a sus casas y cuenten lo que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia experiencia de cómo el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha liberado de nuestros propios demonios, los que nos atormentaban. Esto nos enseña algo muy poderoso. Dios no siempre nos llama a seguirle físicamente, sino a dar testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Empezando por nuestro círculo más cercano. La pregunta, ¿realmente lo estamos haciendo? ¿O por el contrario nos quedamos callados? O peor aún, no has experimentado ni la misericordia del Señor y aún no has sido liberado de tu condición de pecador. Y por eso no tienes que compartir con tu círculo familiar. Ahora vemos también cómo en Mateo capítulo 28 el Señor Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa es la gran comisión. Pero en Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, también nos dice la Escritura que los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, mis amados hermanos, escuchen muy bien, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora a la frase, ¿qué hacer con la vida? Déjenme decirles que el Señor, quien nos manda a que seamos sus testigos y que lo compartamos con Jerusalén, o sea, nuestra casa, nuestra familia, en Judea, en nuestra ciudad, en Samaria, significa nuestro país, y por último, hasta lo más alejado de la tierra, donde el Señor nos permita ir. Creo que si no empezamos con los más cercanos, difícilmente podemos hablar de ser misioneros en otro país. En Romanos, capítulo 10, versículo 13, nos señala la Escritura lo siguiente: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con la vida? Simplemente debemos obedecer al Señor. Su orden es ir y ser sus testigos. ¿Testigos de qué? De lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Si usted considera que el Señor no ha hecho nada en su vida, sencillamente, pues no haga nada. Pero déjenme decirles que si esa es su situación, usted no es uno de sus escogidos. Usted no ha sido llamado. Es más, usted no cree o usted no se ha arrepentido. Y tristemente usted es un inconverso. Mucho menos decir que ha nacido de nuevo. Mis amados hermanos, es verdad que estamos en un mundo lleno de incertidumbre, de dolor, de confusión. El versículo 13 del capítulo 10 de Romanos realmente brilla como una promesa sencilla, pero poderosa. La salvación está al alcance de todos. No importa tu pasado, no importa tu condición, ni cuánto le hayas fallado al Señor. Lo único que se requiere es invocar el nombre del Señor. La palabra todo aquel elimina cualquier tipo de exclusión. No dice los buenos, no dice los religiosos o los que no se invocan, sino todo aquel. Esto es realmente nos revela el corazón abierto de Dios, el cual no hace acepción de personas. Pues la salvación es un regalo, no es una recompensa. Es una puerta abierta a todo aquel que con fe clama a Jesús. Invocar el nombre del Señor implica reconocer que Él, oiganme bien, que Él es nuestra única esperanza. No estamos hablando solo de decir su nombre como una fórmula mágica, sino de confiar en Él, rendirle el control de nuestra vida y creer que solo en Él hay perdón, hay restauración, hay vida eterna. Yo regreso a nuestro título, ¿qué hacer con la vida? Primero, debemos invocar el santo nombre del Señor. Y esto no se trata de haber escuchado de Él lo que algunos cuentan de Él, no. Esto realmente se trata de clamarle personalmente, reconociéndolo como tu Salvador. Segundo, vivir con la seguridad de que realmente somos salvos. La promesa de este versículo no es incierta. Si le invocas, serás salvo. No quizás, no depende sino de una certeza absoluta. Y tercero, ¿a quién puedo compartirle esta verdad el día de hoy? Muchos creen que no son dignos de acercarse a Dios, pero nosotros debemos compartirles y recordarles que todo aquel que lo invoca será salvo. Ahora, hermanos, quiero añadir al hecho, ¿qué hacer con la vida?
una porción bíblica que está en Colosenses, capítulo 1, versículos del 10 al 14. Y nos dice la palabra del Señor, que todo el sacrificio de nuestro Salvador y su santo evangelio son para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Qué hermoso pasaje que nos habla del crecimiento espiritual y la fortaleza que adquirimos en Dios y la obra redentora de Cristo, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y que fortalecidos con todo su poder, conforme a la potencia de su gloria, para que tengamos toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre, el cual nos hizo aptos para estar y participar en la herencia de los santos en luz, en los cuales hemos sido librados de las potestades de las tinieblas y hemos sido llevados, trasladados, puestos en el reino de su amado Hijo, por el cual tenemos toda la redención a causa de su sangre y todos nuestros pecados han sido perdonados. Pablo, en esta carta, en esta porción de la carta que le escribe a los colosenses, lo hace con el ánimo de animarlos a vivir una vida que realmente honre a Dios en todos los aspectos. Esto incluye andar como es digno del Señor. Y esto no se trata solo de creer, sino de vivir de una manera que refleje nuestra fe. Y esto sí que se ve a diario, hermanos. Como dijo un día por ahí el pastor Jesús Eduardo, tenemos la fe del carbonero. El andar digno implica agradar a Dios y ser fructíferos y crecer en nuestro conocimiento del Señor. Además, llevar fruto en toda buena obra. Mis hermanos, el verdadero cristianismo produce frutos, frutos de amor, servicio, de bondad, de generosidad, de perdón. ¿Cuánto nos hace falta esto? Y por favor, recordemos siempre que no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para hacer buenas obras. Debemos estar fortalecidos con su poder divino. Esto no se trata de nuestras propias fuerzas. Dios nos fortalece con su poderoso y glorioso poder, para poder resistir y ser pacientes y persistentes, incluso en las pruebas, que es donde más tener gratitud por la redención. Todo esto es posible porque hemos sido
trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender lo grandioso de esto. Vivíamos en oscuridad y Cristo nos rescata de esa oscuridad y nos lleva a su reino, un reino glorioso. Hemos sido redimidos, hemos sido perdonados. Mis amados, realmente no sé cómo describirlo, pero es un motivo tan grande que realmente debería de llevar nuestras vidas en un agradecimiento total, único, genuino con el Señor. Mis hermanos, quiero hacer unas preguntas para que con todos los que me están escuchando en esta mañana reflexionemos. Mi vida realmente refleja que estoy andando como es digno del Señor. Estoy creciendo en el conocimiento de Dios cada día a través de su palabra y en oración. Estoy agradecido por la redención que tengo en Cristo o, o me he acostumbrado a ella. Realmente, perdónenme, esto no es solo para ustedes, esto es también para mí, porque soy igual a ustedes, un pecador que necesita de Cristo. Y mi lucha es diaria, a pesar de las cosas que el Señor ha hecho conmigo y que uno quiere compartirlas con otros, pero tenemos esa lucha diaria. Pero estoy confiado de que el poder del Señor está conmigo y me ayudará. Realmente este pasaje nos llama a vivir vidas fructíferas, agradecidas y fortalecidas por Dios. No es un llamado a perfección, sino un progreso espiritual constante. Y si decimos qué hacer con la vida, déjenme leerles para ustedes en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, donde nos dice la escritura lo siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Mis hermanos, a eso es que estamos llamados, a ser santos como Él es santo. Y como buenos reformados, siempre reformándonos por su divina gracia. Espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana, que a veces nos complicamos, pero es que yo no sé tanta de la escritura, yo no soy un estudioso de la escritura, no sé qué hablarle a la gente, yo no me sé los versículos. Hermano, simplemente comparte lo que el Señor ha hecho en tu vida. Yo sé que cada uno tiene su propia experiencia. Compártela. Si el Señor ha sido bueno contigo y ha tenido misericordia, Él dará las palabras correctas para que tú animes a otros. A eso fuimos llamados. Eso es lo que debemos hacer con nuestra vida. Mis amados hermanos, acompáñenme a orar, por favor.